Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Por primera vez, la primavera temprana fue cálida. Por lo general, en este momento aún había nieve en el suelo. El coche que acababa de entrar en el gran pueblo giró a la derecha y se dirigió hacia la casita. Una mujer estaba allí, apoyada en una valla de madera baja. Estaba esperando a que su hijo y su esposo vinieran hacia ella. El manzano, inclinándose hacia la carretera, acababa de empezar a brotar. Todo en el pueblo parecía cobrar vida con la primavera. La gente empezaba a cuidar sus patios y casas, haciendo planes para plantar sus jardines y campos. En invierno siempre estaba vacío aquí. Finalmente, los lugareños regresarían de las ciudades para ocuparse de sus casas de campo. El pueblo volvería a cobrar vida. «Solo un poco más», dijo su esposo acariciándola suavemente en la rodilla. Asintió acariciando su gran vientre embarazado. Ella no quería ir, especialmente por su embarazo. No quería correr el riesgo, pero la madre de su esposo se sentiría profundamente herida, así que era mejor ir y dar a luz en algún lugar del camino que soportar quejas interminables de esta mujer. «Ahí está su casa ya», dijo Diego con una sonrisa. «No sé, no estoy nada feliz por esto», respondió Josefina. Siempre supo que la madre de su esposo no sentía mucho amor por ella. Fina nunca exigía atención especial. No le gustaba la hipocresía con la que la mujer supuestamente expresaba su amor. El coche se detuvo cerca de la valla. La mujer inmediatamente sonrió, abriendo los brazos para abrazarlos. Parecía tan feliz y sin embargo tan artificial. Su opinión sobre sus propias habilidades actrices eran mucho más altas que sus habilidades reales. «Bienvenidos, estoy tan feliz de verlos. Vamos, apurémonos, la comida se está enfriando», dijo la señora Pena. Primero se acercó a su hijo, dándole un beso en la frente y la mejilla. Luego se movió hacia su esposa, acarició su vientre y le hizo algunas preguntas como si se preocupara por el hijo por nacer. Josefina pensó que si la anciana realmente se preocupara por el niño, no habría montado todo un espectáculo antes de su llegada. Se sentaron a la mesa y almorzaron. Josefina se sentía como una extraña aquí. Intentó entablar conversación, participar, pero la anciana estaba completamente absorta por su hijo. Casi arrullaba a su hijo tratándolo como si fuera un niño. Josefina no la juzgaba, ni siquiera intentó encajar en su compañía. Tan pronto como estos dos estaban juntos, era imposible separarlos. Su hijo perdía inmediatamente todas las habilidades de autocuidado y su madre corría a su alrededor día y noche. A Josefina le resultaba repugnante de ver, principalmente porque ya no veía a su esposo como un hombre. Para ella se había convertido en un niño que solo esperaba que su mamá le entregara un pañuelo. Josefina se levantó, se excusó y entró. El camino había sido difícil para ella. «En esta etapa hubiera sido mejor si no hubiéramos ido a ningún lado. Probablemente se echará una siesta», dijo Diego con preocupación en su voz. «Ah, qué llorona, mírala. Está cansada del viaje. Estuve embarazada de ti y trabajé como loca. Salía a los campos y lidiaba con los caballos y no me pasó nada. Y aquí ella ha conducido cientos de millas y eso es todo. Está cansada». «¿O cuántas millas fueron?», preguntó la anciana. «Mamá, la gente es diferente. La salud y la resistencia también varían. Yo podría nadar a través de un río, pero algún chico aquí en el pueblo ni siquiera llegaría a la mitad. No se puede vivir según el principio de estoy bien alimentado, así que los demás también deben estarlo», dijo Diego. Su madre hizo un gesto con la mano. Nunca tomaba en serio sus afirmaciones. Para ella, él seguía siendo un niño a quien le enseñaba cómo vivir. Diego solía molestarse por esto, pero ahora lo tomaba con calma. Su madre se acercó a su hijo y su voz se le volvió más suave. «Te dije que no es adecuada para ti. Pecosa, pelirroja, como una bruja, piel pálida, ojos claros. No es en absoluto bonita», dijo la anciana. «¿Tú viste mujeres tan hermosas antes? ¿Recuerdas a Alicia del pueblo vecino? Era una gran belleza, digna de portada». «Mamá, deja de decir eso», dijo Diego. «¿De qué sirve si andaba con otros chicos? ¿Y por qué debería mirarla todo el día? Nadie me ha querido tanto como Fina». «Bueno, eres un tonto. Para un hombre es importante que los demás lo envidien. Que algunos tipos comunes sigan con chicas comunes. De acuerdo, podrían haber vivido juntos, eso es todo.
¿Pero tenías que llevarla al registro civil y luego incluso tener un hijo? ¿En serio, realmente te gusta ella?, preguntó la madre. Diego optó por ignorar la pregunta. Cuanto más estuviera de acuerdo con su madre en la conversación, más lo dejaría en paz. Josefina tenía razón, no debería haber ido, pero si la joven no hubiera ido, la señora Pena habría causado un escándalo por su hijo, y Diego no quería escuchar eso. Esta fue una de las razones por las que llevó a su esposa consigo, la razón principal. Diego no soportaba las constantes críticas de su madre. Cuanto más hablaba ella, menos discutía con ella. No tenía ganas de discutir sin sentido. Todavía no puedo entenderlo. Solía salir con una chica alemana. Era tan hermosa, realmente increíble. ¿Te puedes imaginar cómo podrían haber sido tus hijos con ella? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Menos mal que tu hijo será un niño. La apariencia no es tan importante para los niños. Pero si hubiera nacido una niña, habrías luchado con su pelo rojo y pecas después. Dijo nuevamente la madre. Mamá, por favor, detente. Mi esposa es hermosa para mí, me gusta todo de ella. Es tan dulce, hay algo de ternura en ella, ya sabes, algo extraordinario. Es maravillosa. Además, tú no la conoces en absoluto. Y créeme, si a ti no te gusta algo, no significa que a los demás tampoco les guste. Respondió su hijo bruscamente. Su madre lo calló, quería que su conversación permaneciera confidencial. Después de todo, cuando Josefina reapareciera en el horizonte, la anciana pondría su sonrisa obligatoria y fingiría ser una futura abuela amorosa. Pero aún no la amas, la elegiste por comodidad, y esas relaciones nunca durarán mucho tiempo, dijo la madre. Demostrativamente se levantó y se fue con una bandeja llena de platos vacíos. El hijo se quedó sentado solo. Diego trató de no pensar en las palabras de su madre. A ella le gustaba hablar sin parar. Se levantó y caminó hacia el amplio columpio atado en un manzano. Se sentó en él, estiró las piernas y se balanceó suavemente hacia adelante y hacia atrás. Extrañas eran sus sensaciones. Recordó la infancia. Apenas podía recordar algo bueno. El hombre miró la casa. Después de todo, Diego consideraba su infancia bastante feliz, si no pensaba en su padre alcohólico y las histerias de su madre, si no pensaba en lo feliz que se había vuelto su madre cuando su padre se fue a la tumba. Al día siguiente, Josefina estaba junto al coche. Les llevó tanto tiempo llegar aquí solo para una visita de un día. Fina se reprochaba a sí misma por no resistir a su esposo. Todo tenía que llegar a su fin, y esa conversación, aunque terminara en un escándalo, tenía que suceder. Sentía una sensación de melancolía debido a su propia decepción. ¿Y dónde podría encontrar apoyo si ni siquiera su esposo estaba de su lado? «Adiós, mi niña. Ten un buen niño. Sean felices, mis queridos hijos», dijo la anciana con la voz almibarrada. «Estoy tan contenta, Fina, de que ustedes dos estén juntos. Has tenido una influencia tan positiva en él. Se ha vuelto tan maleable. Finalmente tendré un nieto maravilloso». Diego sintió náuseas crecientes. Menos de un día atrás, su madre le había dado una charla sobre lo infeliz que estaba con su elección de esposa, incluso después de todos estos años, y ahora de repente decía que la quería. Incluso su voz parecía afectada y poco sincera. Su madre vio la cara de su hijo, pero negó con la cabeza, desaprobando, como si él no entendiera nada. Diego se subió al coche. Fina se sentó con cuidado, sosteniendo su vientre. Cuando el coche comenzó a moverse, sintió una extraña sensación de tirón abajo. La joven lamentó instantáneamente haber aceptado este viaje absurdo. «Vamos, Fina. Bueno, finalmente vinimos y fue agradable, ¿verdad? No podremos viajar una vez que el bebé esté aquí. Luego, cuando nazca el bebé, tampoco habrá tiempo para viajes. Entiéndeme bien, ella es mi madre. Lo siento, pero si tus padres estuvieran vivos, también los habrías visitado, ¿verdad?» «Sí, tienes razón. Lo siento, este viaje fue realmente difícil para mí y ya estoy temiendo el viaje de regreso», dijo ella. Josefina decidió no continuar con el conflicto. Era inútil. No convencería a su esposo de nada. Él creía firmemente que estos viajes a su madre eran necesarios, incluso en las últimas etapas del embarazo. A veces, Josefina pensaba que incluso si perdiera al bebé en un viaje, su esposo no vería nada de malo en eso. El viaje de regreso a casa fue más fácil que el viaje al pueblo. Solo se detuvieron unas pocas veces. Josefina bajó, se balanceó ligeramente, caminó junto al coche para estirar las piernas.
¿Está todo bien contigo?, preguntó un oficial de policía al ver el coche con las luces de emergencia encendidas. Lo siento, tengo un embarazo complicado. No puedo estar sentada por mucho tiempo. Paramos literalmente 5 minutos, dijo la mujer. Todo está bien, no te preocupes, dijo el oficial de policía con una sonrisa. Ten un buen viaje. De repente, Diego pensó que era extraño ver a oficiales de policía aquí, no a la policía de tráfico. Pero tan pronto como volvieron al coche, su conversación se distrajo por completo. Olvidó lo inmediato y a quién habían visto. Abril llegó inadvertidamente. Los últimos restos de nieve habían desaparecido. Después de un marzo cálido, tales cambios inesperados eran desagradables. El parto estaba literalmente a la vuelta de la esquina. Josefina se estaba preparando para el viaje. Empacó una bolsa para ella por si todo comenzaba antes. Las sensaciones no eran agradables. Ya había estado en el hospital varias veces, pero la enviaron de vuelta. Cuando de repente sonó el timbre, Diego miró a su esposa. No esperaba a nadie, y ella tampoco. El hombre se levantó y se acercó a la puerta. «¡Estoy aquí!», gritó Victoria. Al escuchar la voz de su hermana, Josefina se levantó tanto como pudo en su condición. No había visto ni oído hablar de su hermana en mucho tiempo. Se habían peleado hace tanto tiempo que probablemente ninguna de las dos recordaba la razón. «Esta es mi hermana», dijo Josefina. Victoria estaba allí en la puerta, cabello castaño oscuro, cejas finas y oscuras. Llevaba un maquillaje bastante brillante, los labios carnosos, piel ligeramente bronceada que le daba un encanto especial. Vicky era tan diferente de su propia hermana que Diego inicialmente se quedó atónito. Vicky estrechó la mano extendida de Diego y entró al apartamento. «Mi niña, ¿cómo has engordado? El embarazo no es una razón para comer de más, querida», dijo Victoria. Solo bromeo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Josefina. «Mi romance griego no llevó a nada. Decidí regresar a mi país natal. Te vi en la red social, me sorprendió mucho. Tu vientre ya es tan grande. Fina, esta es una gran oportunidad para reconciliarnos. ¿Entiendes, verdad? Somos hermanas después de todo», dijo Victoria con una voz melosa. «¿Y bien? ¿Te quedarás con nosotros?», preguntó Diego. Aún parecía terriblemente desconcertado. Miraba entre su esposa y su hermana y, para ser honesto, Vicky lucía mucho más brillante que su esposa. «Vicky tiene su propio apartamento», dijo Josefina. Vicky sonrió ligeramente, luego asintió. Diego sonrió para sí mismo. No quería traer parientes aquí. El apartamento de su esposa ya no era demasiado espacioso. «Nuestros padres fueron tacaños contigo. Mi apartamento es más grande», dijo Victoria con una sonrisa. Y nuevamente esta agresión. Cada vez que Vicky decía algo hiriente y luego pretendía que era una broma, Josefina estaba cansada de eso, incluso ahora, pero estaba contenta de que su hijo tendría una tía y de que ella y su hermana necesitaban reconciliarse desde hacía mucho tiempo. Victoria se convirtió en una visitante frecuente en su apartamento. Venía casi todos los días. Josefina y ella se estaban acercando. Por un lado, Diego entendía que aparte de su hermana, Fina no tenía otros parientes, pero por otro lado encontraba a esta chica irritante. Había algo desagradable en ella, a pesar de su agradable apariencia. Parecía ofender secretamente a su hermana. A él no le gustaba eso en absoluto. «Llámalo como yo, será Víctor, un conquistador, un hombre hermoso en realidad», dijo Victoria y se rió. «No, ya hemos elegido un nombre, Alejo. Cuando vi el nombre en la lista, supe de inmediato que así se llamaría mi hijo. Suena hermoso, Alejo Domínguez Pardos. Me gusta», dijo Josefina con una sonrisa. «Bueno, algo así. Lo principal es que te guste. Solo un nombre común. Todos hoy en día se ponen tan elegantes, llamando a sus hijos Bertud, Elvin y demás», dijo Victoria. «Sí, Bertud o Gertrud Domínguez. Vamos, traigamos algo de guerra y paz también», dijo el hombre. «Vamos, ¿qué pasa con tu reacción?», preguntó Victoria directamente. Pero Diego no tenía la intención de entrar en una confrontación abierta. Se retractó de inmediato. Diego decidió salir del apartamento mientras las chicas recogían artículos para el bebé, ordenándolos, planchándolos y organizándolos aproximadamente por edad.
El trabajo de parto comenzó repentinamente en medio de la noche, más cerca de mayo. Esa noche Josefina ya sabía que iría al hospital de maternidad por la noche. Diego estaba escéptico acerca de su confianza. Su relación había sufrido una grieta significativa. En los días previos al parto lo estaba pasando mal. Incluso levantarse era difícil. Su esposo claramente no apreciaba su impotencia. Josefina, que siempre había visto a su esposo como apoyo y un pilar, se sorprendió terriblemente por su reacción. Por la noche, tan pronto como lo despertó y le dijo que estaba de parto, se apresuraron a prepararse agarrando la bolsa que ya estaba empacada. Josefina se quedó en el hospital. Diego se fue porque tenía que trabajar al día siguiente temprano. Y por más que Josefina le suplicó que se tomara el día libre al menos durante el parto, él simplemente lo desestimó diciendo que era imposible en ese momento. El parto fue relativamente suave, sin lágrimas ni complicaciones, pero el bebé no lo estaba pasando tan bien. El médico vino, explicó que las cosas suceden y no era culpa de la madre. Los observaría por ahora y luego sacaría conclusiones. Josefina se tranquilizó de inmediato de que no estaba ocurriendo nada crítico y que tales cosas no eran raras. La primera persona en llegar al hospital de maternidad fue, por supuesto, Vicky. Josefina no esperaba verla. Había esperado que su esposo fuera el primero en llegar al hospital de maternidad. Vicky entró actuando de manera un tanto crítica mientras observaba la habitación individual, bonita aunque modestamente amueblada. ¿Por qué necesitas una habitación individual? ¿No tienes en qué gastar tu dinero? Escucha, justo iba a preguntarte, ¿qué pasa con ese apartamento tuyo? Entonces heredaste los derechos cuando ya estabas casada, ¿verdad? Preguntó Victoria. Quería una habitación individual y puedo permitírmelo. Además, es mucho más fácil para mí quedarme en el hospital cuando no hay extraños alrededor. Respondió Josefina calmadamente. Se sentía ansiosa por no tener a su bebé cerca. Había una sensación de que todo adentro crecía por preocupación. Así había sido desde que llevaron al bebé a los procedimientos. Sí, lo heredé cuando ya estaba casada. ¿Recuerdas cuántos problemas tuvimos con esa herencia? Nuestros padres deben haber querido que lucháramos antes de obtener la propiedad. Por cierto, ¿qué pasó con tu apartamento durante el tiempo que estuviste fuera? Por lo general, cuando dejas un lugar durante mucho tiempo, se deteriora bastante, ¿verdad? Vicky reaccionó de manera extraña. Lo desestimó. Dijo rápidamente que no era gran cosa, que todo se podía arreglar y poner en orden. Pero Josefina pudo ver que algo había sucedido. No se molestó en interrogar más a su hermana, sabiendo que sería inútil. ¿Cómo está tu esposo? ¿Ya ha venido al hospital de maternidad? ¿Y cuándo podemos ver finalmente a mi sobrino? Preguntó Victoria luchando por quedarse quieta. No, tiene mucho trabajo. Todavía no ha venido. En cuanto al bebé, tenemos algunos problemas. El médico dice que probablemente nos mantendrán unas semanas y luego nos dejarán ir a casa. Respondió Josefina. ¿Unas semanas?, exclamó Victoria y luego hizo clic inmediatamente con la lengua, sacudiendo la cabeza como una anciana que una vez más estaba condenando a alguien. En este momento, lo más importante es la salud del bebé, así que me quedaré en el hospital todo el tiempo que digan. Añadió Josefina rápidamente. Sí, eres la madre, tú sabes lo mejor. Bueno, Fina, también tengo trabajo, logré escaparme solo por unos minutos. Me alegré mucho de verte. Si necesitas algo, llámame, estoy disponible. Y tu esposo es un idiota, por cierto, por no venir aquí aún. Dijo Victoria como un comentario de despedida. Pronto desapareció de la habitación dejando solo el aroma de su perfume caro que había estado usando durante años. Josefina pasó todo el día sola en la habitación. Era extraño que los esposos a menudo se quedaban afuera de las ventanas del hospital de maternidad, gritando a sus seres queridos, trayendo globos y comida. Josefina estaba sola como si no tuviera esposo. Fina marcó el número de teléfono de su esposo, pero no respondió. Envió un mensaje diciendo que había una crisis en el trabajo y que llamaría más tarde, pero no volvió a llamar. Para cuando su esposo finalmente reunió el valor para llamar a su esposa, ella estaba dormida. Josefina agarró el teléfono y lo puso inmediatamente en su oído. Lo siento, cariño, tengo tanto trabajo, estoy sorprendido de cómo coincidió todo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está nuestro pequeño?, preguntó el hombre. Su voz carecía de ternura, amor o simpatía. Josefina pensó que de repente estaba hablando con un robot.
Inmediatamente apartó estos pensamientos, atribuyéndolos a fluctuaciones hormonales y a su propia tendencia a imaginar problemas. Decidieron mantenernos 2 semanas, solo queda 1 semana. Todo está bien con Alex, solo queríamos ser cautelosos. Es tan lindo. Es una lástima que solo lo hayas visto en fotos. Tiene tus ojos exactamente iguales e incluso tiene un pequeño lunar en el cuello justo como el tuyo, dijo Josefina. Fina sintió de repente el amor abrumador en su voz mientras hablaba de su hijo. Las emociones la envolvieron y no podía creer cuánto amaba intensamente a alguien. ¿En 1 semana? Bueno, está bien, entonces prepararé la habitación para ese momento, aunque no creo que empiece mañana, por si acaso regresas antes, dijo el hombre con calma. Josefina pudo sentir la frialdad en su voz. Después de la llamada, no pudo dormir durante mucho tiempo. Había un sentimiento constante y molesto en su interior de que había cometido un error o había hecho algo mal. Fina ni siquiera notó cuando se quedó dormida. Su leche nunca llegó. Dijeron que a veces le sucede a algunas madres. El médico recetó una fórmula calmadamente. 2 días después, el médico entró en la habitación. A Josefina le sorprendió el miedo. Se sintió avergonzada por su reacción, pero que un médico entrara en su habitación por la mañana era inusual. Algo debía haber sucedido. «No te preocupes, todo está bien», dijo el médico con una sonrisa. «Y no te preocupes por tus emociones, tus hormonas se normalizarán pronto y todo estará bien. Vine a decirte que tu hijo está perfectamente sano. Si quieres, puedo darte el alta hoy». El médico hizo una pausa y luego, tomando una profunda respiración, pareció reunir el valor para confesar. Josefina no pudo ver ninguna culpa en su rostro. «Hay muchos pacientes y pagan muy poco. Tu bebé está perfectamente bien. No veo ninguna razón para esperar otra semana. Hemos hecho todo lo que podemos. El bebé está completamente sano. El médico de guardería puede monitorear tu condición a partir de ahora», dijo el hombre. «Puedo esperar unos días si quieres para que te organices y te den el alta». «Oh, ¿me puedes dar el alta hoy?», casi gritó Josefina levantándose. «Puedo», dijo el médico con una sonrisa. «Pareces estar cansada del hospital». «No veo sentido en quedarme aquí. Tenemos una sesión de fotos de recién nacido muy pronto, y ahí es donde tomaremos las fotos», dijo Josefina mientras salía de la habitación con el médico. Josefina estaba tan feliz de que finalmente saldría del hospital y que todo lo demás había quedado en segundo plano. Sentía una sensación de euforia dentro de ella. Vistió cuidadosamente a su bebé, lo envolvió en una manta y finalmente salió del hospital. Alguien estaba siendo fotografiado en los escalones del hospital. Josefina sonrió y se dirigió al taxi que la esperaba cerca. No podía esperar para ponerse al volante de su querido coche. Iba a casa y su esposo estaría encantado. Y si no estaba en casa, Josefina planeaba una sorpresa romántica para él. El taxi llegó sorprendentemente rápido a su edificio de apartamentos. El bebé ni siquiera se despertó durante el viaje. Después del procedimiento siempre dormía profundamente y durante mucho tiempo, y el último procedimiento se acababa de hacer antes del alta de Josefina. Josefina no podía apartar la mirada de su hijo. Le parecía la cosa más hermosa y perfecta del mundo. Se derretía al mirarlo. «Ya estoy en casa», Josefina comenzó a decir cuando entró en el apartamento, pero escuchó los gemidos inconfundibles, algo que no podía confundir con nada más. Josefina sintió una oleada dolorosa en algún lugar de su pecho. El dolor era como si su corazón se hubiera hecho añicos en docenas de pedazos y se hubiera desmoronado. Su alma se abrió en dos y el dolor solo se intensificó. Cuando Fina irrumpió en el dormitorio, vio a Victoria envuelta en una sábana, vistiéndose apresuradamente. También vio a su esposo completamente desconcertado. «No es lo que parece, Fina. Por favor, espera», habló rápidamente de repente su esposo. Su voz temblaba de miedo y parecía completamente desprevenido por la llegada de su esposa. Intentó naturalmente echarle la culpa para eximirse de cualquier responsabilidad. Victoria prácticamente salió volando del apartamento casi al instante. En su salida se ponía una camiseta sin decir una palabra y simplemente ignorando la presencia de Josefina. «Por favor, déjame explicarte, Fina. No es lo que parece. Solo fui tonto, ¿entiendes?», dijo el hombre.
Josefina se quedó allí, erizada en el lugar, sosteniendo la manta con su recién nacido en brazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y no podía creer la intensidad de su dolor. Todo dentro de ella parecía que se estaba desmoronando y el dolor solo empeoraba. Contuvo su náusea, pero solo por un momento. Ahora incluso su propio apartamento, todo le parecía ajeno. Su esposo estaba diciendo algo, pero no podía escucharlo. El zumbido en sus oídos la volvía loca. Sentía como si su cerebro se hubiera congelado, impidiéndole pensar. Fina no podía articular una sola palabra. Todas sus palabras, incluso su propia voz, parecían estar atrapadas dentro de ella. Fina, por favor, escúchame. Sé que metí la pata, pero ni yo mismo puedo entenderlo. Verás, entré en pánico, todo sucedió tan rápido. Repitió las mismas frases ensayadas. Sentía como si hubiera roto su jarrón favorito y ahora estuviera tratando de justificarse. Pero a Josefina no le importaba en lo más mínimo el jarrón ni las palabras de su esposo. Mandó un mensaje a su amiga. Violeta dijo que saldría del trabajo inmediatamente e iría a su encuentro. Decidiendo no hablar más con su esposo, Josefina empacó una maleta llena de sus cosas y con su bebé salió a la calle. Él ni siquiera la siguió. Mientras Josefina empacaba, su esposo seguía murmurando las mismas excusas. Aparentemente no podía inventar nada más. A Fina le preocupaba que su hermana pudiera empezar a llamar y disculparse, pero no sucedió. Parecía que su hermana se dio cuenta de su error y ahora estaba esperando el momento adecuado para tener una conversación adecuada. El coche de Violeta llegó mucho más rápido de lo que Josefina había esperado. Su amiga lucía furiosa, lanzando miradas de odio a las ventanas del apartamento donde había visto el pálido rostro de Diego. «Dame al bebé y sube», dijo Violeta. Fina subió al coche y luego tomó a su bebé en sus brazos. Violeta esperó unos segundos, esperando que el esposo de su amiga saliera, pero nunca lo hizo. Se echó atrás. «No te preocupes, nos encargaremos de todo», dijo su amiga. Josefina estaba agradecida de tener una amiga tan cercana. Si no fuera por Violeta, estaría sola en este departamento con su esposo en este momento. ¿Y qué? ¿Escuchar sus estúpidas excusas? Las lágrimas brotaron de los ojos de Josefina. Había estado parada allí como una estatua antes, pero ahora las lágrimas fluían libremente. Violeta la dejó llorar. Durante las siguientes horas, Violeta trajo una cuna y un tocador de anuncios en línea. Ambos eran algo antiguos. El bebé que había llorado casi desde su llegada ahora había sido alimentado, calmado y dormía profundamente. Josefina todavía tenía la imagen en su mente, la cama matrimonial despeinada, su esposo con cara de culpabilidad, su propia hermana cubriéndose con una sábana se reproducía una y otra vez en su cabeza. Josefina daría cualquier cosa por borrar este recuerdo para siempre. Violeta ayudó mucho. Compró fórmula, pañales y organizó un buen lugar apartado para el bebé. Incluso trajo un biombo. A veces se quedaba despierta por la noche para que Josefina pudiera descansar. Y ahora por la noche, cuando el bebé finalmente se durmió, podían sentarse en la cocina, tomar algo y hablar. 2 vasos medio llenos estaban frente a ellas. No tenían la intención de emborracharse, solo querían pasar un buen rato juntas. Cajas de sushi, una tabla de quesos y, lo más importante, silencio. El bebé había estado bastante irritable últimamente y Josefina se sentía culpable de que su amiga no pudiera dormir adecuadamente por su hijo. «Todo mejorará. ¿Qué piensas hacer? ¿Volver con tu esposo después de lo que hizo?», preguntó Violeta. Josefina negó con la cabeza en desacuerdo. Ella misma no sabía qué hacer. Su mente estaba llena de varios escenarios. Por un lado, perdonar la infidelidad, especialmente con su propia hermana en su cama matrimonial, parecía tonto. Fina no sabía cómo proceder. Si lo perdonaba, lo más probable es que la infidelidad continuaría. Si una persona no valora la fidelidad desde el principio, no la valorará más tarde. Por otro lado, acababan de tener un hijo. Por cierto, no rechazó los deberes matrimoniales de su esposo hasta su parto. Todo había sido igual que antes hasta entonces, así que dejarlo porque se sintiera descuidado no funcionaría. Josefina miró a su amiga. Violeta entendió que su amiga no podía tomar una decisión ahora. «No apresures demasiado las cosas, me alegra que estés aquí, y cuidar del pequeño no me molesta en absoluto. Pero esto no puede durar para siempre, ¿verdad? Ese es tu departamento, ¿no?
Por supuesto, podrías esperar un divorcio, pero esa es tu decisión. Entiéndeme correctamente, no puedo aconsejarte sobre cómo manejar las cosas en la familia de otra persona, dijo Violeta. Ni siquiera entiendo cómo manejar las cosas en mi propia familia. Es como si mi cerebro se hubiera atrofiado. No puedo entender qué hacer a continuación. Es simplemente una sensación constante de náuseas, ruido blanco en mis oídos y una ventana palpitante en mi frente. Y sigo viéndolos dormir en nuestra cama una y otra vez. ¿Realmente pasé por todo esto? Todo estaba bien entre nosotros. No entiendo. Josefina bajó la cabeza. Su mayor sufrimiento no era saber. Realmente no podía comprender por qué su esposo la había traicionado así. En su mente se desarrollaron varios escenarios, pero no podía encontrar ninguna justificación para sus acciones. Creo que él volverá pronto. Dale unos días. Reflexionará y regresará con flores pidiendo perdón. Quédate aquí y déjalos a ambos pensar en lo que han hecho, dijo Violeta. Josefina asintió. Probablemente era mejor dejar todo como estaba ahora. Violeta no sabía cómo ayudar a su amiga, pero si había alguna manera de ayudarla, lo haría sin dudarlo. El corazón de Violeta le dolía por su amiga y no podía quitarse la sensación de que esta situación era increíblemente inapropiada. Temprano en la mañana, Josefina sintió que su amiga se despertaba. Pensó que algo podría estar mal con el bebé y se levantó inmediatamente. El bebé había llorado toda la noche y Fina apenas había podido dormir. «Shh, oye, todo está bien. Tu esposo está aquí. Necesito ir al trabajo. ¿Puedes manejar esto sola o quieres que me quede?», preguntó Violeta. Josefina asintió indicando que podía manejarlo ella misma. Miró por la ventana y le hizo una señal a su esposo de que saldría pronto. Él la miró con la cabeza despeinada y la cara hinchada por la falta de sueño. Diego hizo una mueca. Tenía miedo de decir las cosas que había preparado de antemano en este momento. «No lo ataques demasiado duramente, permítele expresarse. Por supuesto, no hay excusa para lo que hizo y actuó como un completo idiota, pero si en el fondo deseas reconciliarte con él, permítele expresarse. No puedo garantizar que aliviará tu alma», aconsejó Violeta. «¿Qué harías tú en esta situación? ¿Cómo lo manejarías?», preguntó Josefina. Violeta hizo una pausa por un momento, mirando a su amiga como si estuviera pensando profundamente. «Le diría que se vaya al infierno y nunca lo dejaría acercarse a mí de nuevo. Podría comunicarse con el niño sin problemas, ya que es su padre y todo eso. Por lo general, estos idiotas no se preocupan por sus hijos. ¿Sabes cómo piensan? Una exesposa significa un ex-hijo. No tienen ninguna responsabilidad en absoluto, simplemente viven como les place», dijo Violeta. Se recompuso y fue la primera en salir del edificio dirigiéndose hacia su coche. Violeta no dijo una palabra a Diego. Le había prometido a su amiga que no armaría un escándalo afuera, pero si dependiera de Violeta, habría desatado su ira contra el hombre que había tratado tan cruelmente a su amiga. Josefina trató de presentarse lo mejor posible. Apenas había dormido en las últimas noches y le habían salido ojeras. Cuidar del bebé por sí sola a pesar de la ayuda de Violeta había sido desafiante. Fina se dio cuenta de que si su esposo encontraba las palabras correctas, podría tener que perdonarlo. Por el bien de su hijo, suprimiría todos estos sentimientos y dudas y volvería a creer en él. Josefina instaló el monitor del bebé y bajó con su esposo. Pensó que él preguntaría por su hijo, sin embargo, Diego ni siquiera mencionó al niño. Se paró frente a ella, inquieto como un estudiante de primer grado en su primer día de clases, sosteniendo un ramo arrugado. Le entregó las flores, luego cruzó los brazos sobre el pecho. Diego volvió a desbloquear los brazos escondiéndolos detrás de la espalda y luego los metió en los bolsillos. Se movió nerviosamente como si estuviera preparándose para algo serio. Josefina tenía un mal presentimiento al respecto. «Me suplicaste por un hijo», dijo Josefina. «Te dije que quería seguir trabajando y construir mi carrera. Prácticamente me suplicaste por un hijo. No viniste para el parto y no viniste después. Pero cuando llegué a casa descubrí que estabas durmiendo con mi propia hermana. ¿Dónde está la lógica en esto?». Josefina finalmente hizo las preguntas que había ansiado hacer mirando a su esposo, pero él no pudo decir nada en respuesta. Apartó la mirada buscando algún apoyo.
Me di cuenta de que no estaba listo para una familia y un hijo. Imaginé lo difícil que sería. Decidí que no quería una familia, maldita sea, así de simple. Su expresión parecía ofendida. Parecía como si no hubiera engañado a su esposa, sino que ella lo hubiera herido profundamente. A Diego le encantaba hacerse la víctima. Estar en falta pero transferir la responsabilidad a otras personas parecía ser una habilidad que había aprendido de su madre. Josefina recordó a su madre y el hecho de que ni siquiera la había felicitado por el nacimiento de su nieto, simplemente ignorando la foto de su nieto en el mensajero. De hecho, Josefina no esperaba nada más. Entonces, ¿qué debo hacer con el niño ahora? ¿Devolverlo de donde vino ya que no estás listo para una familia? ¿Te acomodaste convenientemente?, dijo Josefina. No discutamos, vine aquí para tener una conversación civilizada, dijo el hombre. Solo ahora Josefina percibió el olor a alcohol en su aliento. Parecía que había estado celebrando el nacimiento de su hijo con su hermana. Fina había estado viviendo con su amiga durante varios días, preocupada de estar causando molestias, y sin embargo su esposo ni siquiera había mencionado liberar el departamento. Hagamos un trato tú y yo. Te dejaré el departamento a cambio de la pensión alimenticia. Puedes mudarte al apartamento y vivir allí. Lo renunciaré en papel, pero no pagaré la pensión alimenticia, dijo el hombre. Dijo todo de un tirón y parecía ser el tema serio que venía a discutir. Sin embargo, Josefina estalló en risas, una risa histérica. Miró a su esposo y simplemente no podía creer que este fuera el hombre del que alguna vez estuvo enamorada. ¿Te has vuelto loco? Este es mi departamento. ¿Estás negociando conmigo por mi propio departamento? ¿Has perdido completamente la cabeza por mi hermana?, preguntó Josefina asombrada. Incluso si le dieran 10 intentos, nunca habría adivinado que la conversación se dirigía al departamento. Durante todo este tiempo, Diego ni siquiera había mencionado a su hijo. ¿Y este era el hombre que le había suplicado que tuviera un hijo y luego se echó atrás de repente? ¿Era eso siquiera posible? Todas estas preguntas seguían corriendo por la mente de Josefina. Sentía físicamente cómo su amor por este hombre moría. Bueno, lo conseguí cuando estábamos casados. La propiedad conyugal se divide en el divorcio, así que te doy el departamento y tú no presentas una demanda por la pensión alimenticia. El hombre repitió sus afirmaciones palabra a palabra. La herencia no se divide en el divorcio, respondió rápidamente Josefina. Cometiste un error. No me sorprendería si mi hermana te hubiera manipulado. Si ella te dice que es abogada, no le creas. Abandonó la escuela de derecho. Pagarás la pensión alimenticia, querido. Fina, no arruines mi vida. Hagamos un trato, gritó el hombre. Josefina no tenía intención de hablar más con él. Entró en el edificio y subió al departamento. La joven se derrumbó en el sofá y estalló en sollozos fuertes. Enterró su rostro en la almohada y gritó, incapaz de expresar su dolor de otra manera. Gritó tan fuerte que se asustó a sí misma con su propia histeria. El bebé se despertó. Necesitaba reponerse. ¿Realmente podía su esposo simplemente abandonar a su familia diciendo que estaba cansado de todo? No podía hacer eso. Ahora Fina estaba lista para vivir por su hijo. Lo que más la irritaba era que su esposo ni siquiera había mencionado a su hijo. No le importaba. Hablaba de pensión alimenticia, el departamento, cualquier cosa menos su propio hijo. Cuando Violeta llegó a la casa, Josefina le contó todo. No sorprendió en absoluto. Violeta frunció los labios indicando que esta era una situación típica. Fina, necesitas aceptar que estás sola. Bueno, claro, me tienes a mí, pero ya no tienes un esposo. Necesitamos averiguar qué hacer a continuación. ¿Cómo volverte a tu propio departamento? Con suerte se nos ocurrirá algo, dijo Violeta. Ni siquiera preguntó por Alex. Ni siquiera preguntó por su propio hijo, solo por cortesía. Decidió evitar la pensión alimenticia a expensas de mi departamento. Simplemente no lo entiendo, dijo Josefina encogiéndose de hombros. Su mirada estaba completamente perdida. Violeta sabía que su amiga necesitaba tiempo para recuperarse. Fina, dijo Violeta sentando a su amiga en el sofá y tomándole la mano. No puedes confiar en nadie en este mundo, especialmente no en los hombres en este país.
Están hoy, se van mañana, como niños pequeños. No tienen concepto de conciencia, responsabilidad o masculinidad. Solo les interesa sus propios entretenimientos. Eso es todo, necesitas reponerte. Si no puedes hacerlo por ti misma, hazlo por tu hijo. Por favor, no cuentes con su ayuda. Josefina asintió. Violeta tenía razón. Fina ya había intentado solicitar beneficios, pero ninguna de sus solicitudes había sido aprobada. El cálculo era para los últimos 6 meses y durante este tiempo Josefina había estado trabajando, así que no era elegible para ninguna asistencia gubernamental. Josefina se sentó en el sofá durante horas, mirando la pared, tratando de averiguar qué hacer a continuación. Violeta tenía razón en una cosa: necesitaba reponerse y no depender de la ayuda de nadie más. Su esposo no llamó durante días. Todavía no preguntó por la condición de su hijo, aunque sabía que el bebé había enfrentado problemas de salud desde el nacimiento. Violeta intentó consolar a su amiga y brindarle apoyo. Con cada día que pasaba, Josefina se volvía más fuerte y mejor cuidando de su hijo. Si su esposo había decidido librar una guerra contra ella, estaba lista para contraatacar. Obtendría un divorcio, aseguraría la pensión alimenticia y lo haría financieramente responsable del hijo que tanto había deseado. Después de su última conversación con su esposa, Diego se sintió como un tonto. Su amante había jugado completamente con su cabeza. Vicky había insistido en que la propiedad heredada se dividía en el divorcio si se adquiría durante el matrimonio. Pero las palabras de su esposa habían sembrado dudas en él. Quizás era cierto, tal vez no se dividiría nada. Diego se sentía como un idiota. Tenía una familia, una esposa y un hijo en camino, pero luego se echó atrás como un niño pequeño. Diego intentó convencerse a sí mismo de que no estaba listo para una familia ni para un hijo, encontrando constantemente excusas. Afortunadamente, su madre lo había apoyado mentalmente a lo largo de todo esto. Si no fuera por su apoyo, podría haber regresado con su esposa. «Bueno, señor Domínguez», dijo el abogado al entrar en la oficina. Era un hombre regordete con finos bigotes que hacían poco por mejorar su rostro enrojecido. Cuando el abogado sonreía, sus ojos se estrechaban en pequeñas rendijas. A Diego le gustaban profundamente las personas con sombrero, pero ahora tenía que reprimir sus prejuicios para obtener la información que necesitaba. «Parece que tenemos un divorcio en el horizonte y me gustaría saber sobre la propiedad», dijo Diego. «Toda la propiedad adquirida en el matrimonio se dividirá por igual. Las excepciones son los regalos y las herencias, permanecen como propiedad del receptor», dijo el abogado casi citando el código legal. Simplificó deliberadamente la redacción, viendo que su cliente no estaba de humor para una discusión seria. «Espera, pero ella heredó el departamento durante nuestro matrimonio. Ya estábamos casados cuando lo recibió de sus padres», respondió rápidamente Diego. «Eso no importa, es una propiedad heredada y no está sujeta a división. El departamento pertenece a tu esposa y seguirá perteneciéndole después del divorcio. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Tienes alguna otra pregunta? Todavía tienes tiempo», dijo el abogado. Su sonrisa grasienta hacía que esta persona pareciera completamente desagradable. Diego ya no podía contener su disgusto, pero parecía que al abogado le resultaba completamente indiferente la turbulencia interna de su cliente. Ya había recibido su tarifa por la consulta y no le interesaba en absoluto la emotividad de este hombre. «¿Cómo puedo evitar pagar pensión alimenticia? El niño acaba de nacer y me registraron en el certificado de nacimiento como el esposo legal, así que parece que tendré que pagar pensión alimenticia. Quería intercambiar el apartamento por la pensión alimenticia, pero ahora resulta que no se puede dividir», dijo el hombre. El abogado sonrió con malicia. Diego claramente no esperaba esta reacción. Se hinchó listo para defenderse. «Espera, repasemos la situación en detalle. Eres el esposo, ¿verdad? Tu esposa dio a luz a un niño hace menos de una semana. ¿Y ya quieres dividir su apartamento heredado? ¿Quieres evitar la pensión alimenticia? ¿Entiendo esto correctamente?», preguntó el abogado. Parecía que intentaba encontrar algún botón que activara algún sentido de masculinidad en Diego, pero no lo lograba. Diego asintió como si todo fuera de negocios, como de costumbre.
Me di cuenta que no estoy listo para una familia, ni listo para ser padre, ¿entiendes?, exclamó el hombre. ¿Qué diferencia hay si estás listo o no cuando el niño ya está aquí? Ya eres padre, ¿no?, preguntó el abogado. No intentes enseñarme sobre la vida. Tengo un amante joven, tengo toda mi vida por delante. Quiero vivir normalmente, no pagar mi dinero, quién sabe para qué, durante 18 años, dijo nuevamente Diego. El abogado negó con la cabeza desaprobadoramente. Diego salió furioso de la oficina, completamente frustrado. Había esperado encontrar al menos una solución a sus preguntas. Se habría sentido aliviado incluso con una pequeña posibilidad de ejecutar sus planes. Sin embargo, nada de eso sucedió. Se quedó sin respuestas y tuvo que idear cómo explicar esto a Vicky. Diego regresó a casa, y por la expresión de su rostro, Victoria pudo darse cuenta de inmediato de que algo iba mal. Parecía que Vicky había calculado mal. Debería haber continuado su educación para tener más conocimientos. Ahora estaba en un verdadero pánico. Vicky esperaba obtener ese apartamento o al menos liberar a su amante de la pensión alimenticia. Había estado contando con su salario y no tenía otro plan financiero. La realidad es que cuando Victoria fue por primera vez a la casa de su hermana, no esperaba terminar durmiendo con el esposo de su hermana. Su plan inicial había sido completamente diferente. Tenía la intención de aprovechar la debilidad de su hermana después de dar a luz, declarar una guerra legal en su contra, tratar de reclamar el departamento y demostrar que sus padres le habían dejado todo a Victoria. Se había preparado meticulosamente, recopilado documentos, falsificado todos los papeles y firmas. Sin embargo, tan pronto como llevó todo esto a una firma legal, la echaron amenazando con denunciarla a la fiscalía. Así que ese plan fue un fracaso. Pero cuando vio al esposo de su hermana, que resultó ser bastante próspero y bastante crédulo, su plan cambió. Victoria ahora esperaba usarlo para conseguir el departamento y ahora también contaba con tener un hombre que la mantuviera. Diego no le contó a su amante lo que descubrió sobre el apartamento. Mintió diciendo que necesitaba pensarlo y consultar al abogado, quien luego lo informaría de todo. En ese momento la esperanza ardía más brillante que nunca. Vicky saltaba arriba y abajo aplaudiendo. Sus pensamientos estaban centrados únicamente en lo bien que quería vivir una vez que la situación se estabilizara finalmente. Vi tu cara y pensé que todo estaba perdido, pero ¿podría ser tan estúpida como para olvidar las reglas básicas de la división de propiedades? ¿No, verdad? Victoria estalló en risas. Diego se maravilló de cuán segura de sí misma era. Había planeado despojar a su propia hermana de su departamento justo después de dar a luz y no veía nada de malo en eso. Le envidiaba la seguridad en sí misma. Cuando ella lo abrazó, sintió un arrebato de amor por ella, pero si ese amor era genuino, era una cuestión completamente diferente. Tenemos que aguantar hasta el divorcio. Necesitas persuadirla para que acepte el divorcio por cualquier medio necesario. Sin su consentimiento, nadie se divorciará en el primer año de nacimiento del niño, y aún así tendrás que pasar por el juez, incluso si todo está en orden, dijo Victoria. Inicialmente sacó su teléfono, revisó algunos artículos, pero negó con la cabeza negativamente. Vicky estaba segura de que siempre había un requisito legal para eludir las regulaciones gubernamentales. Pero una mañana Victoria comenzó a dudar de sus propias palabras. No había dormido toda la noche, leyendo artículos sobre la no división de propiedades. Sin embargo, dado que su amante dijo que tenía un acuerdo con un abogado, ella tenía que confiar en él. Sin embargo, a Victoria no le gustaba cuando alguien tomaba la iniciativa completa. Vicky decidió cubrir sus apuestas. Después de un tiempo, Victoria estaba lista. «Necesito comprar algunos productos químicos para el hogar», le dijo a su amante. Él todavía estaba despertando, desayunando, preparándose para el trabajo. El hombre no veía nada sospechoso en sus preparativos, pero en realidad Victoria estaba planeando visitar a su hermana biológica. Necesitaba tener una conversación sincera con ella. Para cuando Vicky subió al taxi, su confianza estaba desvaneciéndose. Temía que su hermana pudiera enojarse, y si eso sucedía, Vicky no podría manejarlo abiertamente. Los ataques sorpresa eran su estilo, pero la confrontación abierta no era su fuerte. Cuando llegó, bajarse del coche fue aterrador. Vio a su hermana empujando un cochecito. Victoria unió valor y finalmente bajó del coche. Sonrió a su hermana y saludó como si nada hubiera sucedido.
Josefina, al verla, no reaccionó al saludo en absoluto. Vicky maldijo entre dientes. Sabía que ahora tenía que actuar con confianza. Nadie podía garantizar que esta conversación saldría bien. ¿Por qué viniste?, preguntó Josefina. Fina ya se imaginaba cómo Vicky se disculparía diciendo que no sabía qué le había pasado. Pero por segunda vez, Josefina había juzgado mal a alguien. Necesito que renuncies formalmente a la pensión alimenticia. Si no lo haces, te haré la vida miserable. Solo espera y verás. A él no le hace falta este niño. Renunciará a sus derechos como padre a través de los tribunales. Declaró Victoria. Dijo estas palabras de un tirón como si las hubiera ensayado. Josefina se dio cuenta de inmediato de que Vicky había memorizado estas frases. Pero tan pronto como se acabaron las frases memorizadas, Vicky se perdió. Sus ojos empezaron a moverse nerviosamente. Solo ahora Fina notó cuánto se parecía Vicky a su esposo. Aparentemente estaban hechos el uno para el otro. «No te entrometas donde no eres bienvenida», dijo Josefina. «No, eso no funcionará. Decidiste no mantener la familia, no lo perdonaste. Hombres como él no caen del cielo. Trabaja, no bebe, no levanta la mano y gana decentemente. Quizás incluso tiene algunas perspectivas. Y tú simplemente lo rechazaste en un momento», dijo Victoria. «Pues eso no debería preocuparte en absoluto. Te entrometiste en nuestra familia, la destruiste y ahora me estás haciendo a mí la culpable. Vicky, no tengo absolutamente ningún interés en esta conversación», dijo Josefina. Giró el cochecito y lo llevó al parque. Vicky inmediatamente saltó atrás de ella. Caminaba al lado de su hermana, casi lado a lado. Los transeúntes nunca hubieran pensado que eran hermanas. Eran muy diferentes entre sí. «¿Realmente no entiendes que deberías renunciar por mi felicidad?», dijo Vicky. Josefina casi se ahoga por tal audacia. Estaba atónita por las declaraciones de su hermana. ¿Qué esperaba Victoria de ella en primer lugar? ¿Que Josefina se sometiera, renunciara a la pensión alimenticia y viviera en algún rincón mientras ellos estaban en su departamento? «Empaca tus cosas y sal de mi departamento. Eso primero. Segundo, no quiero verte cerca de mí nunca más. Tercero, si él quiere renunciar a sus derechos, que haga lo que quiera. Cuarto, váyanse al infierno los dos», gritó Josefina. Vicky ahora no la siguió. No tenía sentido decir o explicar nada. Victoria permaneció de pie, observando a su hermana marcharse. La figura esbelta de Josefina se movía con el cochecito en la sombra de los árboles verdes. La chica estaba decepcionada de que su hermana no cediera tan rápidamente. Por lo que recordaba Vicky de Josefina, ella debería haber retrocedido casi de inmediato. Además, si Fina hubiera soltado a su esposo tan fácilmente, también podría haber renunciado fácilmente a su dinero. Aparentemente, Josefina tenía otros planes para el futuro. Vicky se quedó allí durante unos minutos. Luego, finalmente se fue, decidiendo regresar a casa. No le contaría a su amante sobre esta conversación. De todos modos, Vicky no lamentaba intentar cubrir sus huellas. Josefina caminó por el parque, pensando en la conversación que había tenido hace unas horas. Necesitaba regresar al departamento, incluso con la policía si fuera necesario, pero tenía que hacerlo. No podía estar constantemente molestando a Violeta, aunque su amiga pretendía estar feliz con su llegada, lista para vivir juntas para siempre, se estaba cansando. Vivi quería llegar a la casa después del trabajo, tomarse una taza de café, darse un baño caliente y simplemente disfrutar de la vida. Pero todo era difícil de lograr con un bebé recién nacido en el apartamento. Habían pasado 2 semanas desde que Josefina se mudó con su amiga. Era hora de tomar medidas. «¡Fina!», exclamó de repente una voz familiar. Josefina se volteó y vio a su jefa. Una mujer de cuerpo completo con labios carmesí se le acercó de inmediato con un abrazo. «¡Felicitaciones, querida! Dios mío, qué niño más pequeño, absolutamente adorable. Que el Señor te bendiga, el angelito más lindo. Fina, tenemos problemas. Justo iba a llamarte hoy. Es increíble cómo el Señor arregló esto», dijo la jefa. Preguntó si Josefina estaba amamantando, pero ella negó con la cabeza. La jefa se apartó de inmediato y regresó con 2 tazas de café grandes. Sonreía ampliamente, pero su expresión era culpable. «Fina, Miriam se fue a la competencia. El puesto está colgando como, Dios me perdone, excremento en un agujero de hielo. No puedo nombrar a nadie, nadie puede manejarlo.
Necesitamos urgentemente un gerente de proyecto en este momento. Entiendo que acabas de tener un bebé, pero no tengo absolutamente a nadie más a quien confiar. Tú lo lograrás, estoy segura de eso», dijo la jefa. Josefina sintió como si se hubiera dividido en dos partes por dentro. Por un lado, volver al trabajo sería genial, pero por otro lado, ¿cómo se las arreglaría con el bebé todo ese tiempo? «Seguirás recibiendo el salario de maternidad y te pagaré tu salario por el nuevo puesto directamente a ti. Trabajarás de forma remota desde casa. Eres buena organizando todo. Solo necesitarás alrededor de 4, tal vez un máximo de 6 horas para normalizar todos los procesos. Más al principio, por supuesto, pero sabes cómo se hace. Después de todo, querías ascender en ese puesto por ti misma, ¿verdad?», comenzó a persuadirla la jefa. «Estoy lista, pero no de inmediato», dijo Josefina sin tener tiempo para pensar. No había tiempo para pensar. Los dioses han escuchado mis oraciones. Qué maravilloso es haberte conocido, Fina. La única persona que puede asumir tanto y manejarlo todo con calma. Comencemos en una semana, ¿de acuerdo? Por ahora te enviaré todo por correo electrónico. Puedes echar un vistazo y prepararte de alguna manera. «Oh, mi niña, estoy tan feliz», exclamó la jefa. Josefina misma estaba muy contenta de tener la oportunidad de regresar al trabajo y tener un ingreso normal. La posibilidad de que su esposo finalmente se despertara y empezara a pagar la pensión alimenticia era mínima, y Josefina necesitaba sobrevivir de alguna manera con una asistencia mínima. Pero con este trabajo podía trabajar, cuidar al bebé, y si se ponía demasiado difícil podría contratar a una niñera por algunas horas. La perspectiva de volver a la independencia financiera era maravillosa. La jefa creía que todo provenía de Dios, pero Josefina realmente pensaba que Dios le había enviado a su jefa exactamente. Al parecer, alguien allá arriba sabía que Fina necesitaba urgentemente dinero para mantenerse a sí misma y a su hijo. Vicky estaba sentada en el coche sintiéndose bastante nerviosa. Se dirigían a la casa de su madre. Aparentemente, Diego quería asegurarse de su apoyo. Victoria sabía que probablemente habría un escándalo, pero no esperaba ser recibida con tanta agresión. Cuando el coche se detuvo, Vicky salió. Miró alrededor de la pequeña casa rural con evidente desdén y la anciana no pudo ocultar su desdén tampoco. «Vamos a casa, no quiero quedarme aquí, especialmente durante la noche. Y ni se te ocurra decirme que aquí hay un baño al aire libre simplemente perfecto», dijo Victoria en un tono molesto. «Mírate, una chica de ciudad. Tengo un baño normal y un baño dentro de la casa. Si solo tienes estereotipos en la cabeza, no significa que así sea la vida. Diego, ¿de dónde la sacaste? ¿Dónde está Fina?», casi gritó la anciana. Ella había esperado que su hijo trajera una nueva chica que definitivamente le gustara. Ya se imaginaba a una chica modesta que ni siquiera se atrevería a abrir la boca frente a su suegra, y luego llegó una chica que actuaba como le placía. Decir que la anciana se sorprendió por la elección de su hijo sería quedarse corto. «Vicky, sé más modesta», dijo Diego casi en un susurro. «Sí, claro», replicó Vicky groseramente. «Bueno, ve y corre hacia mi hermana si necesitas a una niña buena y modesta. Está bien acostarse conmigo, pero cuando estamos en público, de repente no soy lo suficientemente buena, ¿verdad?». Vicky se sentó de manera demostrativa en el auto. El hombre tomó las llaves y entró a la casa con su madre. Necesitaba hablar con ella sobre el futuro cercano y cómo resolver el problema de la pensión alimenticia. Su madre suspiró audiblemente cuando le contó todo. «Te dije que Fina no era adecuada para ti, pero lo que trajiste en lugar de ella es una pesadilla andante. ¿Crees que te hará feliz, hijo? Tiene la cabeza mal y además es la propia hermana de Fina. La manzana no cae lejos del árbol, al parecer puede rodar hasta el fondo», agregó la anciana. El hombre asintió. Pensó que podría encontrar un terreno común con su madre en este asunto, pero aparentemente no. Explicó nuevamente sobre la pensión alimenticia y que quería quedarse con el departamento. Su madre llamó a alguien que conocía justo frente a él. Luego a alguien más, pero nadie quería hacerse cargo del caso porque era absolutamente desesperado. «No obtendrás el departamento, no obtendrás nada en absoluto, no has invertido nada allí. Y renunciar voluntariamente a tus derechos paternales no será fácil, a menos de que ella respalde tu iniciativa.
Y aún así la oportunidad es escasa. Escucha, hijo, todos caminamos bajo la mirada de Dios. ¿No tienes miedo de que el destino te castigue por abandonar a tu esposa e hijo? Tu hijo está creciendo allí, no es solo una muñeca. «Mamá», interrumpió Diego. Era obvio que le resultaba frustrante hablar de esto. Suspiró con fuerza, se recostó en una silla y la silla crujió desagradablemente. El hombre miró sus manos sintiendo su propia impotencia. Había arruinado las cosas tan gravemente que reconciliarse con su esposa ya no era una opción. El proceso de divorcio estaba en pleno desarrollo, pero no le había contado a su amante ni a su madre al respecto. «Mira, hijo, no soy la mejor persona del mundo y le he dado a Fina un momento difícil, pero creo que si hablo con ella podrías obtener su perdón. En este momento, vete a casa, saca a esta chica del departamento. Hablaré con Fina. Después de eso irás a verla con flores. Compra un anillo caro, incluso si tienes que arrodillarte y rogar por perdón», dijo la mujer. «¿Para que asuma la responsabilidad de alguien más por el resto de mis días? Bueno, no por el resto de mis días, pero durante los próximos 18 años. No estoy listo», dijo el hombre. «¿Qué importa si estás listo o no?», dijo impacientemente la señora Peña. No esperaba en absoluto que su hijo se comportara así. ¿De dónde había sacado de repente esta actitud? «Ya he dicho todo, no estoy listo para un hijo, no estoy listo para la vida familiar, es demasiado temprano para mí. Me imaginé todo completamente diferente. Luego fui a ver a mi hijo y vi cómo es un niño pequeño. Llora todo el tiempo, no puedes entender nada, da miedo levantarlo. ¿Y luego qué? ¿Agitarme por el resto de mi vida?», gritó el hijo en respuesta. «¿Así que la mujer tiene que agitarse solo porque te acobardaste?», replicó su madre. «Eso está en su sangre». «Pues muéstrame qué eritrocitos en mi sangre son responsables de ser padre entonces. Es una tontería que los hombres inventaron para justificarse y las mujeres terminan siendo culpadas. Tu padre era igual. ¿Las mujeres tienen hijos por sí mismas? Sí, bien por ti. Me avergüenzo de que seas mi hijo», exclamó la señora Peña. «Apenas toleraba a tu esposa por mi mal genio, pero ahora daría cualquier cosa para que se quedaran juntos. No puedes imaginar lo difícil que será para ella sola, y trajiste a una chica desechable a mi casa. Ni siquiera vale la pena marcarla, es solo una ¡Mamá!», gritó Diego y salió corriendo. A Victoria le complació notar que su relación no sería tan armoniosa como la retrataba su amante. Si podía distanciarlo de la influencia de su madre, todo el dinero fluiría hacia ella. Vicky ya imaginaba cómo inspiraría al hombre mientras escalaba la escalera profesional. En ese momento tomarían el departamento y las cosas se facilitarían a partir de ahí. Vicky estaba decidida a luchar con uñas y dientes en la corte para asegurarse de que su futuro esposo no tuviera que pagar pensión alimenticia. Desde que se había aferrado a este hombre, pelearía como una fiera hasta el final. Diego se subió al auto. Su madre estaba parada en el porche, murmurando para sí misma y sacudiendo la cabeza. «Pensé que nos apoyaría. Mi padre estaba en el ejército, ella siempre tenía conexiones, mucha gente de su lado. Se ha vuelto en mi contra», gruñó el hombre. Encendió el auto y finalmente dejaron atrás el pueblo. Victoria suspiró, ya no lamentando su decisión de acompañarlo. Diego simplemente estaba descontento por haber aparecido aquí con su amante. Había querido demostrarle a su madre que todo iba bien en su vida personal, pero ahora resultaba que su madre no estaba feliz por él. Diego estaba furioso, le había ocultado muchos secretos a su amante. Tenía la intención de hablar con ella, pero le faltaba el valor. «Escucha», comenzó Victoria. A Diego no le gustó su tono. Parecía como si estuviera tratando de elegir cuidadosamente sus palabras. No le gustaba cómo había estado actuando últimamente. El camino era incierto. Los conductores parecían pensar que eran conductores expertos conduciendo de manera imprudente. Ya estaba nervioso y no quería escucharla. A Diego le preocupaba cómo reaccionaría Victoria ante la noticia sobre la situación actual. «Déjame llamar a mi exmarido. Es un tipo duro, pero podría ayudar. Además, él también tiene conexiones. Nunca se niega nada, aunque estemos divorciados», dijo ella con calma. Pero Diego negó con la cabeza. Sabía que nada podía cambiar la situación.
Cuando explicara la situación a Victoria, se daría cuenta de que no había ayuda en camino. No vamos a conseguir nada. La propiedad heredada no se divide. El abogado dijo que no podía hacer nada. Ni siquiera puedo renunciar a mis derechos paternales para evitar pagar la pensión alimenticia. ¿Qué?, exclamó Victoria. Lo miró con ojos asustados, sin estar segura de si decía la verdad o la estaba provocando deliberadamente. Lo sé desde hace varios días. Tenemos que desocupar el apartamento, dijo Diego con calma. Llévame a casa, dijo Victoria. No pronunció ninguna otra palabra durante todo el resto del viaje. Victoria no podía creer cuánto había calculado mal. Había esperado que al menos hubiera alguna posibilidad de que su plan funcionara al final, pero nada salió como esperaba. Al menos tenía la oportunidad de obtener algo de este hombre en el futuro. No la llevó a casa. Diego la llevó al apartamento donde estaban viviendo actualmente. Tenían que empacar sus cosas. Diego le pidió ayuda a su amigo para la mudanza. Se suponía que llegaría un pequeño camión en un par de horas. ¿Y qué? ¿Vamos a irnos sin rumbo? Espero que al menos tengas tu propio lugar, preguntó Victoria. Tú tienes un lugar, dijo Diego con calma. ¿Te volviste loco? A diferencia de mi hermana, nunca dejaré que nadie entre en mi hogar. Sin un lugar para vivir, no empiezas una familia. Esto es una locura. ¿Planeabas apoyarte en mí?, gritó Victoria. No tenía intención de discutir el asunto tranquilamente. Su plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba ante sus ojos. No estaba enojada consigo misma, solo con él, la situación y su hermana. Todos a su alrededor tenían la culpa y solo Victoria era una víctima de las circunstancias. Desde el exterior parecía que lo había hecho todo perfectamente, pero la vida había decidido enseñarles una lección a ambos. Viviremos en tu hogar un par de días, luego empezaré a buscar un lugar para alquilar. Deja de gritar, ya me duele la cabeza, dijo Diego. Ah, ¿tienes dolor de cabeza? ¿Hay algo más que te duela? ¿Cómo puedes permitirte un apartamento con ese trabajo?, exclamó Victoria consternada. Bueno, porque Fina me consiguió ese trabajo hace solo 6 meses, confesó honestamente el hombre. Fue en ese momento que a Vicky le cayó la ficha de que no conocía a este hombre en absoluto. Se sintió extremadamente incómoda. ¿Ni siquiera podía conseguir un trabajo por sí mismo y tenía perspectivas? Victoria ya no sabía qué hacer. Se mordió los labios, pasó diversos pensamientos por su mente y se sintió nauseabunda. Empacó apresuradamente sus cosas en bolsas, las ató y las llevó a la puerta. Renunciar ahora no era una opción. Si Victoria admitiera ahora que lo había estropeado, había una alta probabilidad de que nunca se perdonara a sí misma. Además, si Victoria admitiera la derrota ahora, tendría que aceptar su propia culpa de esto. Era demasiado para ella. Cuando empacaron sus cosas y las llevaron abajo, Victoria aún no le hablaba. Su amigo, que no tenía idea de lo que estaba sucediendo en la familia de Diego, miró a la extraña chica con sorpresa. No entiendo, ¿dónde está Fina?, preguntó el amigo, mirando por la puerta de entrada abierta como si Josefina fuera a salir en cualquier minuto. Ella vendrá a su apartamento pronto cuando me vaya, dijo Diego. El hombre se subió a su auto, ya había dado la dirección a la que debían llevar las cosas. Victoria aún no le hablaba. Si te vas ahora, todo habrá sido en vano. No quiero que sea en vano. Perdí a mi esposa e hijo por tu culpa, y si quieres irte así nomás de mí, no funcionará, dijo Diego. Victoria asintió. Estuvo de acuerdo en que si se separaban ahora, todo sería en vano. Encontraron un apartamento sencillo, sin discusiones, berrinches o enfrentamientos. Victoria vivía en un pequeño apartamento apenas más grande que un estudio diminuto. Esto no coincidía con lo que había contado anteriormente a Josefina. Fina dijo que tú habías conseguido un apartamento 1 vez y media más grande. La pregunta de Diego fue ignorada. Josefina llegó a su apartamento al día siguiente. Primero, su amiga Violeta fue allí, organizó la limpieza y se aseguró de que todo el desorden de estos dos hubiera sido eliminado. Incluso contrató a 2 de sus conocidas para reorganizar los muebles en el dormitorio. De esta manera habría menos recordatorios de lo que había sucedido. Josefina le estaba muy agradecida a su amiga. No sabía cómo expresar su gratitud.
Violeta seguía quitándole importancia, diciendo que para eso están los amigos. Josefina no podía imaginar cómo viviría aquí sola ahora. Era inconcebible que todo hubiera cambiado tan drásticamente. Hace apenas un mes estaba aquí con su esposo, sentados en el sofá, riendo. Él le había dicho que si se reía tanto, daría a luz aquí mismo en el apartamento. Eso la hizo reír aún más. ¿Cómo pudo este hombre traicionarla de esta manera? Josefina siempre había creído que su esposo no era en absoluto un tipo de persona infiel. Para ella, este hombre estaba muerto. Pasaré cuando pueda. Me encantaría venir más seguido, pero también me entiendes, ¿verdad?, dijo Violeta disculpándose. Vivi, te estaré agradecida por el resto de mi vida por todo lo que has hecho por mí. Si no fuera por ti, estaría perdida. Ahora es el momento de aprender a vivir de manera independiente. Tengo trabajo, tengo ingresos y mi pequeño hijo está conmigo. No hay razón para quedarse, Vivi, dijo Josefina con una sonrisa en el rostro. A Violeta le alegró ver que su amiga estaba manejando todo con entereza. Después de todo, no era el fin del mundo. Sí, era difícil y aterrador, pero no fatal. Fina ya no estaba sola. Necesitaba cuidar de sí misma y de su pequeño hijo. Quizás eso le daba tanta fuerza. Cuando Violeta se fue, Josefina se quedó sola con su hijo. Lo durmió y él empezó a inquietarse completamente agotado por el viaje. Cuando reinó el silencio completo, Fina se recostó en el sofá y simplemente miró el techo. Estaba sola en el departamento nuevo, pero ahora su esposo no volvería de un viaje de negocios. No traería flores ni un osito de peluche divertido de alguna parte para animarla. Había alquilado un camión de bomberos para llegar a su piso y proponerle matrimonio. La cortejó bellamente, le dio flores y regalos. Estuvo allí cuando estaba enferma. ¿Cómo pudo engañarla después de todo eso? Josefina no tenía respuestas para estas preguntas y ahora, varios días después, decidió no preguntarlas más. Fina se adaptó rápidamente a trabajar mientras se ajustaba al horario de su hijo. Dormía menos, pero podía gestionar sus horas de manera flexible, y los ingresos compensaban con creces las molestias. Violeta venía varias veces a la semana, llevándose al niño con el cochecito, y Josefina tenía algunas horas de paz. Vivir sola con un hijo no era tan aterrador como ella había pensado inicialmente. Manejaba hábilmente sus responsabilidades y solo esperaba el día del divorcio. La joven mujer se preparó mentalmente para la posibilidad de que su esposo pudiera armar un escándalo o intentar persuadirla para que volviera, o tal vez vendría con Vicky y se burlarían de ella. Y así llegó el día tan esperado. La primera vez el divorcio se pospuso porque su esposo lo interrumpió, pero esta vez el tribunal estaría de su lado. Josefina condujo hasta allí sintiéndose completamente tranquila. A pesar de haber imaginado todos los escenarios posibles, todo salió sin problemas. Su esposo llegó, firmó los papeles, escuchó todo y no dijo una palabra antes de irse. Ni siquiera preguntó por su hijo. Aparentemente, ahora fingía que su hijo no existía. Cuando Alex creciera, probablemente actuaría como si nunca hubiera tenido un padre biológico. Fina regresó a casa donde la esperaba su amiga. Puso el dedo en sus labios indicando que el bebé se había quedado dormido. No se sentía bien y había visto a un médico por la mañana. Fina había pedido una gran pizza. Ahora que se había separado de su esposo, todo había cambiado. Después del divorcio le resultaría aún más fácil adaptarse a su nueva vida, así que Fina decidió celebrar este momento. «Bueno, brindemos por nosotras», dijo su amiga alegremente. Chocaron sus copas en silencio para no asustar al bebé. Fina sintió libertad y paz tan esperadas. «Sabes, realmente tenía miedo de que todo fuera peor. Pensé que podría armar un escándalo. Y si hubiera hecho un escándalo de la nada, tenía tanto miedo de que viniera con Vicky. Todo salió perfectamente. Aparentemente, la primera audiencia le hizo darse cuenta de que no había salida. Seguimos caminos separados», dijo Josefina. «Explícame por qué tu hermana necesitaba otro departamento. Heredó uno más grande que el tuyo», dijo Violeta. La confusión estaba literalmente escrita en su rostro. Josefina miró por la ventana. Las primeras gotas de lluvia ya golpeaban contra el cristal. Se avecinaba un aguacero. Fina lo sintió con todo su cuerpo, la anticipación del otoño, su temperatura favorita. ¿Quién hubiera pensado que este verano cambiaría tan drásticamente sus planes?
Pasaron meses hasta que finalmente se divorciaron. No esperaba pensión alimenticia, no anticipaba ninguna ayuda financiera. Fina contaba solo consigo misma. Violeta repitió su pregunta. Josefina asintió como si aún estuviera desconcertada. Ella no tiene ningún departamento, dijo Josefina. Vicky quería que ambas vendiéramos nuestros apartamentos y usáramos el dinero para comenzar un negocio. Luego dijo, recuperaríamos la inversión en un año y compraríamos nuevas viviendas. Tuvimos una gran discusión al respecto. Me negué a vender mi apartamento. Su negocio se fue a pique y ella se quedó sin dinero, sin vivienda, pero con muchas quejas. Encontró a algún tipo griego, según tengo entendido, vivió con él en Grecia durante varios años y luego regresó, explicó Josefina. Violeta aún no podía comprenderlo. También tenía una hermana propia, pero ni siquiera podía imaginar que su hermana la tratara así. Vivi miró a Fina, aparentemente a punto de preguntar por su esposo, pero Fina no tenía respuesta para esa pregunta. La madre de Diego me llamó, continuó Josefina. Dijo que él no está listo para una familia, ofreció ayuda con nuestro hijo, pero luego me bloqueó. Aparentemente cambió de opinión. Que vivan como quieran, ya no es mi problema. Estaban sentadas en la cocina, charlaban y reían suavemente. Había algo acogedor y hogareño en esta atmósfera que las hacía querer quedarse para siempre. Violeta se estaba preparando para ir al extranjero por trabajo. La habían invitado a unirse a una empresa importante. Josefina estaba emocionada por su amiga, pero también se imaginaba cuánto la extrañaría. Violeta regresaría, irían a lugares juntas, tomarían vacaciones. Sin embargo, por alguna razón, Josefina sentía que Violeta se iba para siempre. Josefina la acompañó al aeropuerto unas semanas después. Ambas lloraron al despedirse. Sabían que no se verían de nuevo en un futuro cercano. Fina regresó a casa, recogió a su hijo de la niñera y lo llevó al parque a pasear. Alex en su cochecito se reía. Pronto las hojas se volverían doradas. Fina miró a su hijo y no podía ser más feliz. Equilibrar el trabajo y la maternidad era desafiante, pero Josefina prefería no quejarse. Tenía su propio apartamento, un trabajo remoto y un hijo perfectamente sano. No había nada de qué quejarse. Sabía que podía manejar las dificultades que se presentaran. Cuando Josefina empujó el cochecito de regreso a su edificio, reconoció de inmediato un automóvil. Vicky salió del auto luciendo desarreglada. Su hermana había llegado en este estado, lo que significaba que probablemente estaría pidiendo ayuda, probablemente apoyo financiero. Fina no tenía intención de ayudarla. Vicky se apresuró hacia la entrada, sosteniendo la puerta. Subió el ascensor con su hermana. «Después de todo, somos hermanas. No quiero discutir esto en el pasillo», dijo Vicky en tono irritado. «¿Hermanas? ¿De alguna manera no pensaste en eso cuando saltaste a mi cama con mi esposo en mi apartamento? La vida no es tan dulce como pensabas, ¿verdad? Entiendo que tan pronto como nos divorciamos lo despidieron de su trabajo. Ya que ya no estamos juntos, no hubo fuerzas para soportarlo en el trabajo tampoco», dijo Josefina. Ella no necesitaba hacer preguntas, ya sabía cómo se desarrollaría la vida después de que lo hicieron. Fina sentía como si la hubiera hecho añicos en varias piezas. Sin embargo, la joven no solo se recompuso, se volvió considerablemente más fuerte. «¿Puedes hacer algo? Diles que lo vuelvan a contratar. Fina, yo nunca trabajaré, ¿sabes cómo me siento al respecto? No estaré empacando comestibles por centavos, ¿me entiendes?», exclamó Victoria. «Así no funciona. ¿Qué tiene que ver conmigo? No te ayudaré ni a ti ni a tu perdedor». «Está lidiando con la pensión alimenticia, ¿sabes? Es su hijo. Si alguna vez recuerda a su hijo, dile que mande un mensaje de texto». Miró a su hermana, pero no había sentimientos de parentesco hacia ella. Esta era una persona completamente diferente, con ojos maníacos. Debió haber vuelto a usar drogas porque Fina reconoció esos ojos entre miles. Vicky se abrazó a sí misma con ambas manos. «Fina, fui estúpida. Al principio quería quedarme con el apartamento, pero cuando no funcionó decidí quedarme con todo lo que pudiera. Siempre todo te salía a ti, pero a mí no. Tenías un buen esposo, un hijo y un trabajo genial. Yo también debería tener algo, ¿verdad?», preguntó Vicky. «Vicky, ya no somos niños. No compartimos juguetes, no jugamos en el arenero, no pasamos una pequeña pala.
Ahora somos adultos construyendo nuestras propias vidas, ¿entiendes? Yo tengo todo esto porque confío solo en mí misma. Trabajo mucho y me esfuerzo por ello. ¿Y tú quieres hacer nada y obtener todo de inmediato?, dijo Josefina. Ayúdame, suplicó Victoria. Puedo ofrecerte un trabajo, dijo Josefina. Victoria hizo una mueca de inmediato. Esa opción no le convenía. No tenía intención de trabajar, especialmente ganar su propio dinero. Vicky tenía la creencia persistente de que el trabajo era para las personas poco atractivas. Había creído desde su adolescencia que cuando creciera lo tendría todo, pero al parecer la vida tenía reglas diferentes para ella. Entonces no puedo ayudarte. Adiós, Vicky, no quiero verte más, dijo Josefina. Vicky se quedó junto a la puerta durante algunos minutos más. Todavía se abrazaba a sí misma con ambas manos. La chica bajó lentamente las escaleras, se sentó en el último escalón y rompió a llorar. Victoria no podía haber imaginado fallar tan miserablemente con su plan. Cuando llegó a casa, su amante estaría dormido en el sofá. Muy probablemente nunca fue a una sola entrevista de trabajo. Su madre lo despreciaba. A Vicky no le quedaban ahorros, ¿y qué hacer a continuación? Victoria solo negó con la cabeza. Sentía fatiga, decepción, nerviosismo acentuado, pero aún no tenía la intención de ir a trabajar. Creía que si enviaba señales al universo, éste seguramente respondería. Josefina creía que trabajando con la mente se podía lograr cualquier objetivo. Quizás por eso sus vidas diferían tanto. Josefina vivía pacíficamente sola. No aceptaba los avances de los hombres y no tenía el deseo de volver a tener relaciones. La joven estaba contenta con la vida que llevaba. Actualmente estaba criando a su hijo, trabajando y esforzándose por avanzar. Josefina hacía planes felices para el futuro. Diego nunca apareció. La deuda de pensión alimenticia seguía acumulándose y los agentes de cumplimiento encogían los hombros diciendo que no podían encontrarlo. Fina dejó de intentar influir en su exesposo, pero tampoco mentiría a su hijo sobre su padre. Diego continuó viviendo con Victoria. Al principio no notó su hábito destructivo que se llevaba parte significativa de su presupuesto. Luego el hombre tuvo miedo de que también pudiera desarrollar una adicción a sustancias prohibidas, así que se mudó. Pasaron varios meses y no intentó reconciliarse con su exesposa. Intentó encontrar trabajos que pagaran bien. Diego ni siquiera podía imaginar cómo mejorar su vida, pero llegó a la conclusión de que sin su exesposa no tenía vida en absoluto. Un año después, Diego comenzó a comunicarse con su hijo. Consiguió un trabajo adecuado, pagaba la pensión alimenticia y visitaba al niño. Diego estaba contento de que Fina lo perdonara y no obstaculizara su relación con su hijo. Lograron establecer una relación amistosa entre ellos, pero toda esta situación le enseñó una lección dura aunque muy clara. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.